para contestar esta pregunta, primero vamos a revisar dos nociones gramaticales importantes que nos van a ayudar a responderlas sin titubeos. Primero, el uso del artículo definido. Recordemos que si hablamos de manera general, por ejemplo, si decimos los niños son vulnerables, ahí en ese caso no usamos en inglés, no se usa en inglés el artículo definido. Eso es importante que recordemos. Children are vulnerable. Así quedaría la oración en inglés. Si le ponemos aquí the children are vulnerable, esa oración estaría gramaticalmente incorrecta, aunque es un uso común. Las personas que aprenden inglés regularmente por influencia del español usan el artículo cuando no deben, porque estamos hablando de manera general de los niños. Ahora, si yo digo, por ejemplo, los niños, the children had fun, ahí sí está bien el artículo porque estoy hablando de manera particular de un grupo de niños, pequeño o grande, no importa qué tan grande sea el grupo, pero es un grupo en particular que a lo mejor fueron a algún lugar, a la playa, a la fiesta, y ahí es válido usar el artículo definido porque estamos definiendo un grupo en particular. Esa idea es importante y ya verán por qué. Luego, lo que es la definición y el uso de present simple británico o simple present ya en otros ingleses como el americano. Recuerden que por ejemplo, si vamos a esta idea es más fácil, yo creo, de recordar. Por ejemplo, el verbo tell, cuando lo conjugamos en present simple o simple present, si el sujeto es I, we, you, they, ese verbo no se modifica, así como aparece en las listas o en el diccionario. En cambio, si el sujeto es he, she, it, recordemos que en ese caso el verbo debe terminar con S. Esa es la idea general. Debe terminar con S cualquier verbo, a menos que sea un verbo modal, en ese caso no. Entonces, si fuera el verbo go, también acá terminaría con S, go. La idea es que termine con S. Ya las reglas específicas pues ya las sabemos. De todos modos, para un repaso rapidito, no hace daño, entonces vamos a hacerlo. Si termina con Y y antes hay una consonante, eso es importante, que haya una consonante, se cambia la Y por I latina, eso ya lo sabemos, pero es un recordatorio, porque estas dos ideas son las que vamos a aplicar acá, para la pregunta. Entonces, una vez que ya recordamos esas ideas, esas nociones, primer paso es identificar el verbo o los verbos. Casi siempre es uno, entonces, como en este caso, el verbo aquí obviamente es produce, que significa producir. Fíjense cómo está el verbo. El verbo no termina con S, o sea, no se modificó, así está en el diccionario. Entonces quiere decir que el sujeto no es singular, o sea, no es he, she, it. En este caso no es it, o sea, no sería, por ejemplo, brainstem. Brainstem es un sujeto que está en singular. Podría ser neurons o neurotransmitters. Tenemos aquí dos opciones. Pero la pregunta es, ¿quién produce a quién? Los neurotransmisores producen las neuronas o las neuronas producen neurotransmisores. Y la respuesta es, las neuronas producen neurotransmisores. Ahora, este artículo definido, the,
como estamos hablando en general de las neuronas, no las neuronas de una persona en particular, de un individuo en particular, sino en general, entonces las neuronas no lleva the, no lleva artículo. Entonces vamos a buscar esas tres palabras claves en las respuestas. Las demás no son importantes por lo pronto, aunque podrían ser en una pregunta en particular. Pero para empezar ya tenemos una pista, entonces quedaría neurons produce neurotransmitters, o sea 2, 6, 4. Y buscamos 2, 6, 4, y si solamente hay una opción, como en este caso 2, 6, 4, entonces la respuesta es esta. Si hubieran dos opciones o más, tendríamos entonces que pensar en las otras tres palabras, in, the y brainstem. Y aquí pues lo que hay que ver es que aquí estamos hablando de una preposición del lugar y dice que las neuronas que están en cierto lugar, en este caso habla de que están en el tronco encefálico. En este caso el artículo sí se usa porque el tronco encefálico solamente es uno. Entonces en un individuo. Entonces en ese caso es en particular, entonces sería in the brainstem. Pero en esta pregunta en particular y en general en las preguntas de este tipo, es suficiente con que tengamos las palabras claves que son sujeto, verbo y objeto. Neurons produce neurotransmitters.